Buenas noches. Gracias por asistir a este acto de la Academia Sevilla de Notariado. Tenemos con nosotros a nuestro maestro y amigo Isidoro Artemayo, una persona que conocemos todos y que admiramos por sus trabajos y estudios, y muy vinculado a Sevilla porque este fue su primer colegio en los Portugueses de Andalucía, como notario, y también tiene casa abierta en Sevilla, es hermano de Real Poder y ha sido nazareno cada año. Entonces, pues, sin más, damos paso a agradecerle su presencia entre nosotros y será, desde luego, para aprender. Pues muchas gracias por la invitación que me habéis hecho a esta conferencia, y ya sabéis que efectivamente para mí siempre es una alegría poder estar en Sevilla y en este colegio. Sevilla en la que estoy unido por tantísimos lazos familiares y sentimentales. Y tiene gracia porque cuando venía para aquí pensaba que yo creo que la primera, pero no estoy seguro que la primera vez que hablé en un colegio notarial fue cuando tomé posesión, y fue en este colegio y seguramente en este lugar. Yo ya no sé si era la misma mesa y la misma silla, pero sí que fue, seguramente si dice Rafael, que era también de esa época. Eso hace más de 50 años. O sea, que fijaros siempre para mí la emoción que es venir al colegio de Sevilla. Y hoy hablar de un tema, bueno, también saludar a todos los que estáis aquí presentes, agradeceros vuestra presencia y a todos los que os habéis conectado online, ¿no? O sea que muchas gracias a todos por vuestra asistencia, ¿no? Y vamos a desarrollar un tema, el de la autorregulación de la discapacidad, conforme a la Ley 8 de 2021. Y la verdad que hay que tener en cuenta que es un tema abierto, ¿no? Que cuando hablemos de este tema... Es un tema abierto, en el sentido que entre todos estamos caminando, haciendo el estudio de esta ley sobre el apoyo a las personas con discapacidad. Incluso cuando se comenta con cualquier persona este tema, pertenezca o no pertenezca al mundo jurídico, es curioso porque siempre te suscitan nuevas interrogantes y nuevas inquietudes. Por eso yo creo que en esta conferencia lo que vengo es a compartir con todos vosotros, a compartir mis inquietudes y mis dudas sobre el tema que nos ocupa. Que me voy a centrar, como se dice, no en todo el tema de la discapacidad, sino exclusivamente en el tema de la autorregulación. Como sabéis perfectamente, son tres las figuras jurídicas relativas a la autorregulación de la discapacidad, que son los poderes preventivos, la autocuratela y también las que se conocen con la autorregulación o la regulación global de la discapacidad o de la previsión global de la misma. A estas tres medidas voluntarias dedican el Código Civil un capítulo con dos secciones. La primera de ellas es la que lleva por rúbrica de las disposiciones generales. Y en esa sección se incluye el artículo muy importante, que es el relativo al documento de voluntades anticipadas, que es el artículo 255, en el que se viene a establecer casi los principios generales de la autorregulación. Y después, a continuación, en la otra sección de este mismo capítulo, se trata de los poderes preventivos. Independiente de esto, existe un capítulo aparte dentro de la regulación de la curatela dedicado a la autocuratela. Eso podría hacer pensar que al no estar incluido en el capítulo de las disposiciones voluntarias, y la autocuratela es una disposición voluntaria, en el sentido de que, lógicamente, la autocuratela, hasta que el juez constituye la curatela, no produce efecto jurídico. Pero, evidentemente, meterse en una discusión más o menos doctrinal, pero que está dentro de lo que es la autorregulación de la discapacidad, que es el tema de la conferencia. El Código Civil hace toda la regulación de la discapacidad en el libro primero. Esto es interesante, es decir, hace una regulación de la capacidad en el libro primero, que es el relativo a la persona.
Y realmente los poderes y los mandatos preventivos podrían haberlos incluido en el libro cuarto. Todos sabemos que en el libro cuarto es donde se hace la regulación del mandato. El uso de referencia al poder está más en el artículo 1259 en materia de obligaciones que está en el libro primero. Sin embargo, el legislador, y a mí me parece esto muy positivo, ha querido dejar toda la regulación dentro del libro primero, es decir, del relativo a la persona. Puesto que, como nos enseña don Federico de Castro, colocar a la persona en primer lugar del derecho privado sirve para recordar la famosa frase del digesto que aquí, en el tema que nos ocupa, es de plena actualidad y que todo el derecho se ha creado por razón de los hombres. Las tres figuras jurídicas referidas, que son de cuño notarial, estaban ya contempladas en el Código Civil. Se introdujeron por la ley porque ciertamente, aunque se confina, por así decirlo, en los espacios notariales, sin embargo su regulación se hace en la Ley de Protección Patrimonial a las personas con discapacidad en el año 2003. Aquí tenemos por una parte el artículo 233 del Código Civil, que se refería al documento de voluntades anticipadas y entonces a la autotutela, y por otra parte el artículo 1732, que cuando trataba de la extinción del poder, se decía que no se extinguiría cuando tuviera, aunque existiendo incapacidad, existiera la causa, la cláusula de sobrevivencia. Al comentar la Convención de Nueva York, produce muchas veces la impresión que hasta la aprobación de esta convención la persona discapacitada estaba totalmente desprotegida en el ejercicio de su capacidad. A mí la verdad es que esta impresión, que además lo dicen sobre todo a veces autores que no pertenecen diríamos, al mundo de la práctica diaria, a mí me molesta, puesto que creo que es ignorar la gran labor que la protección de las personas discapacitadas en cuanto a los intentos de integración se han ido realizando por la jurisprudencia, por el Ministerio Fiscal, por los notarios, por los estudiosos y no digamos por las asociaciones de personas discapacitadas y por las familias de estas personas. Yo creo que cuando tratemos esto, pues hay que hacer un reconocimiento de la labor de todas estas instituciones. Rafael, tú recordarás perfectamente que cuando ya en el año 71-72 se hacían los temas de oposiciones restringidas, ya tratábamos del tema de la protección de la persona con discapacidad, considerando insuficiente la regulación que en el Código Civil se hace. Y que ya existían temas hace más de 50 años con esta preocupación. Esto no significa, en modo alguno, que no se haya producido cambio por la Ley de 8 en 2021. Es muy positivo todo lo que se ha venido realizando. Pero que no olvidemos que estas medidas han funcionado también y que creo que debemos partir también de ellas muchas veces en el desarrollo. Porque lo de que se trata es seguir avanzando en la protección de las personas con discapacidad. A mi juicio, en el tema que nos ocupa, en la autorregulación de la discapacidad, las grandes aportaciones de la ley, yo las centraría de momento en tres. Por una parte, que se hace una autorregulación en extenso de lo relativo a la autorregulación. No me voy a entretener en ello porque es obvio. Bueno, la dedicación que antes, 223 del Código Civil, 1732, y la regulación actual no tiene comparación. Es una regulación mucho más compleja. Y sin embargo, sí que me voy a detener en las otras dos. Es decir, la ampliación de la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad y, por otra parte, el papel relevante que el notario tiene en esta autorregulación. La ampliación de la autonomía de la voluntad es evidente. Se trata de respetar siempre la máxima autonomía de la persona en esta autorregulación, así como su voluntad, deseos y preferencias por encima de lo que objetivamente pueda ser mejor para ella. Contrasta evidentemente, con, por ejemplo, con la representación que se hace de los menores de edad o con la representación por parte de los progenitores, por parte de los padres, como por parte de los tutores.
En el caso de los menores de edad, lo que hay que hacer es atender al interés superior del menor. Incluso en la ley orgánica relativa a la protección jurídica del menor se establece como, que lo tipifica como un principio rector de la protección de los menores. De tal forma que en esta protección del menor y su interés superior se impondrá por encima de los intereses del menor, incluso más que de los intereses, está mal dicho, por encima de la voluntad del menor, de lo que el menor quisiera, incluso de lo que quisieran los representantes legales en determinados casos. Sin embargo, aquí no, hay que respetar preferentemente la voluntad del menor. Entonces, la pregunta que surge, evidentemente, hay que planteársela desde el principio, es si un interés objetivamente superior de la persona con discapacidad podría limitar excepcionalmente la voluntad de esta persona, tanto en las resoluciones judiciales como en las medidas voluntarias que ella pretende adoptar en la escritura pública. Respecto a las medidas judiciales, pues no tenemos más remedio que ir a la importante sentencia de 8 de septiembre del 2021. Esta sentencia, como sabéis, ha sido acordada por el Pleno de la Sala Civil. No ha habido ningún voto particular respecto a la sentencia. Tengamos en cuenta, 8 de septiembre del 2021 se dicta la sentencia, es decir, a los 5 días de la entrada en vigor de la ley, que es el 3 de septiembre del 2021. Lógicamente, el Tribunal Supremo podría haber dictado esta sentencia unos días anteriores y lo habría sido, aparte, habría sido conforme a la legislación anterior y, en principio, no habría planteado los problemas que ahora se están planteando. Pero hay una cosa clara, el Tribunal Supremo ha querido dejar claro cuál es su postura en esta materia. Y, por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Y creo que tenemos que los notarios tienen la obligación de tener en cuenta esa sentencia. Los notarios, que van a tener, como veremos, un gran protagonismo en toda esta autorregulación de la discapacidad, no puede estar al margen de los pronunciamientos jurisprudenciales, sobre todo cuando sea del Tribunal Supremo. Yo también tengo un poco de malos pensamientos, por así decirlo, en relación con esta sentencia. Yo creo, y seguramente con razón, que el Tribunal Supremo ha querido decir, el 8 de septiembre del 2021, el organismo que en derecho español debe hacer una interpretación, por así decirlo, auténtica de las leyes, es la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, existen en la Convención de Nueva York, como todo tipo de convenciones, una serie de organismos paralelos que son los que dan una especie de certificado de calidad, a ver si se está o no aplicando debidamente la norma. Yo creo que el Tribunal Supremo ha dicho, señores, nosotros somos los primeros que decimos cómo hay que aplicar esta norma. A mí me da la sensación que también hay algo de esto. Bueno, el caso que resuelve la sentencia, si queréis lo comentamos brevemente, es el de una persona que padece el síndrome de Diógenes y tiene un trastorno de conducta que le lleva a recoger y acumular basura de forma obsesiva, al tiempo que abandona su cuidado personal, de higiene y alimentación. Tanto el juzgado de primera instancia como la audiencia provincial, bajo la normativa anterior, acordaron, en primer lugar, la modificación de su capacidad, que era lógico en ese momento, pero en segundo lugar, establece una medida de apoyo consistente en la asistencia para el orden y limpieza de su domicilio, designando como tutora a la comunidad autónoma competente. Bueno, a esto se opone la persona con discapacidad. A ello se opone esta persona, pero el Tribunal Supremo, por así decirlo, no atiende a su oposición, diciendo, lo fundamental de lo que dice, que si bien es cierto que hay que atender generalmente y casi siempre a la voluntad, sin embargo, se pueden adoptar resoluciones en contra de esa voluntad, porque el trastorno, dice el Supremo, que provoca la situación de necesidad impide que tengan una conciencia clara de sus actos. Es decir, añade esta sentencia que, si bien ordinariamente atender al querer y parecer del interesado supone dar cumplimiento a él, en algún caso, como ocurre en el que es objeto de recurso, puede que no sea así, cuando exista una causa que lo justifique. La voluntad
contraria del interesado, como ocurre con frecuencia, fijaros, en algunos trastornos psíquicos y mentales, es consecuencia del propio trastorno, que lleva asociado la falta de conciencia de la enfermedad. Como decimos, esta sentencia ha sido muy criticada y porque se considera que no responde a los principios informadores de la Convención, a los principios informadores de la ley. Pero bueno, sea lo que fuere, la sentencia está ahí y, como decimos, no se puede estar de espaldas a ella. Entonces, claro está, esta sentencia lo que nos lleva también es a plantearlo desde el punto de vista de los notarios, es que si existen límites a la autorregulación de la discapacidad. Es decir, en respetar la voluntad, deseos y preferencia de la persona con discapacidad, sí existen límites que el notario tendrá que apreciarlos y tendrá que aplicarlos. Creo que hay que partir del artículo, que es el artículo, podríamos partir de muchos, ¿no? Pero vamos a centrarnos solo en el artículo 249 del Código Civil, cuando dice que las medidas de apoyo judiciales o por voluntarias tienen por finalidad el desarrollo pleno de la personalidad de una persona con discapacidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad con los demás. Es decir, la persona puede desarrollarse en igualdad de condiciones con las demás. Por tanto, la persona tendrá que cumplir también los límites del artículo 1255 del Código Civil. Y por otra parte, no podrá ejercitar su derecho de forma abusiva o antisocial. En la sentencia que yo comentaba anteriormente, del 2021, yo creo que había también aquí, y no entro el Supremo en ello, porque yo creo que al Supremo lo que le interesaba es centrarse en lo que hemos dicho, yo creo que había una conducta también antisocial, es decir, la acumulación de basura que hacía esta persona con el síndrome de Diógenes hacía imposible la convivencia de los vecinos en un edificio de vecinos. Es decir, producía una situación totalmente insoportable que había que abordarla, ¿no? Yo no sé si también podría haber hablado de un ejercicio antisocial del derecho, pero no se metió en ello, sino fundamentalmente en lo que hemos estado diciendo. Pero volvemos a lo anterior. ¿Cuáles son los límites? Tiene el notario que tener en cuenta algunos límites en esta autonomía. A nuestro juicio, el notario evidentemente tiene que controlar esos límites del artículo 1255, y no solo por su obligación de autorizar los documentos conforme a las leyes, es decir, por el principio de legalidad inescindible a la función notarial, sino, como veremos inmediato, por ser el notario, el funcionario autorizado por el Estado para controlar las medidas de apoyo extrajudiciales. Y entre estos límites, creo que debemos de tenerlos un momento en los límites del orden público, pero del orden público en materia de discapacidad. ¿Cuáles son estos límites a mi juicio? A mi juicio, estos límites sería ir en contra del orden público en el supuesto que la autorregulación de la discapacidad, la persona no tratara de capacitarse, por así decirlo, sino de incapacitarse. Es decir, ir en contra de la finalidad de las medidas de apoyo, que repito es capacitar a la persona lo más posible. Se trata, por tanto, de ampliar la capacidad. Desde el momento que se estén estableciendo medidas que de alguna manera estén limitando la capacidad de esta persona, yo creo que podríamos estar ante influencias indebidas, ante abusos, etcétera, que lo obligan al notario a tomar medidas y precauciones en toda esta materia. Comentaba precisamente, ¿verdad, Carmen? Con Carmen Vela, por supuesto, y vamos a referirnos un poco a ello, por lo que os digo, que siempre que se habla con cualquier persona del tema de discapacidad, empiezan a surgir las dudas, empiezan a surgir los problemas. Así, por ejemplo, creemos que sería contrario al establecimiento, sería contrario al orden público el establecimiento de prohibiciones, como por ejemplo, la persona se obliga a no contraer matrimonio cuando llega a una cierta edad. O bien, que para contraer matrimonio, que era el caso que comentaba con Carmen, necesita el consentimiento de un tercero. Es decir, no la asistencia de un tercero, porque la asistencia de un tercero puede ser lógica para
para el apoyo y para la formación de su voluntad, sino el consentimiento desde tercero. Claro, esto podría revelar una influencia indebida, ¿qué tal? Otro supuesto que podría ser para el otorgamiento del testamento. Es decir, la persona con discapacidad se compromete a no otorgar testamento si no es con el consentimiento de determinada persona. Yo creo que nos encontraríamos ante disposiciones que emanan de la voluntad, pero que irían en contra de lo que es la esencia de la regulación de estas medidas de la discapacidad. Y en materia de poderes preventivos, el tema también es algo delicado. Tenemos que, los notarios, yo creo que tenéis que tener, los notarios del activo, no solo estamos jubilados, los notarios del activo tenéis que tener mucho cuidado en ellos, puesto que creo que debe dejarse claro siempre la posibilidad de su revocación. En cualquier momento, por la persona con discapacidad, cuando tuviera capacidad natural suficiente para ello. En materia de discapacidad, la regla general es que, y el ideal es que la propia persona ejercite su capacidad con la asistencia que pueda necesitar. Y hay que tener mucho cuidado que los poderes preventivos fueran una forma de autoincapacitarse a la persona. Hay que respetar su voluntad, pero creemos que se debe dejar totalmente claro por el notario que en cualquier momento puede revocar los poderes preventivos que haya otorgado sin ninguna limitación. Ahora bien, fuera de los casos excepcionales, que las medidas de apoyo preventiva infrinjan claramente los límites del artículo 1255, la persona discapacitada podrá establecer las medidas de apoyo que tenga por conveniente, aunque la persona designada para apoyarla o representarla no sea la más idónea, aunque los apoyos establecidos no sean los más convenientes. Que la persona, definitivamente, pueda estarse equivocando. Se habla así un poco castizamente del derecho a equivocarse. Lo mismo que una persona con capacidad puede equivocarse, que una persona con discapacidad, ¿por qué no se puede equivocar? Hay una sentencia posterior de noviembre, no recuerdo exactamente de la fecha, de noviembre de 2021, que algunos han interpretado es un recoger velas del Tribunal Supremo. Yo creo que no, que en esta sentencia se trataba de una señora que tenía 6 hijos y designa el curador a uno de ellos. Por lo visto, de los 6 era un desastre, era el que tenía menos competencia, además lo había demostrado representando a su padre. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que es el que ha designado a la persona y aunque se haya equivocado en la designación, hay que respetarla. Es decir, pero no se trataba de un supuesto porque esto es una sentencia también reciente que vi a vosotros. Todas estas medidas voluntarias, como sabéis, son vinculantes para el juez. Y eso lo reiteran en numerosos artículos del Código Civil. No me voy a entretener en estos artículos, pero como los notarios estamos menos acostumbrados, y yo hablo todavía en primera persona como notario, persona y no majestático, y como los notarios conocemos menos la temática procesal, sí que me parece muy interesante aquí traer un precepto de carácter procesal porque revela esta vinculación del juez a las medidas voluntarias, o más que la vinculación, el respeto a las medidas voluntarias. Es el artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Este artículo es el que regula el expediente relativo a la provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. Pues bien, en este artículo se establece como uno de los requisitos del procedimiento la celebración por el juez de una entrevista con la persona discapacitada. Y a la vista de su situación, dice el artículo 42, podrá informarla acerca de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa. Y fijaros, bien mediante su entorno social o comunitario, o bien a través del otorgamiento de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria. Añadiendo que si tras la información ofrecida por la autoridad judicial, la persona con discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo, se pondrá fin al expediente. Es decir, que el juez
está invitando a la persona que está en el expediente de posición voluntaria porque tiene una discapacidad, le está invitando, si la ve posible, oiga, hombre, haga usted una guarda de hecho o haga medidas extrajudiciales, deje este procedimiento. Es decir, digamos que no cabe mayor confianza por parte del legislador en la función de estas medidas extrajudiciales. Lo segundo que decía, que es una de las características de la ley, o lo tercero, es el papel relevante del notario en la autorregulación de la discapacidad. El notario es la autoridad encargada por el ordenamiento jurídico, como hemos dicho anteriormente, de controlar la legalidad del documento y que se respete la voluntad, deseo, preferencia, que no exista conflicto de interés ni influencia indebida. Yo no niego que existan profesionales y la verdad cuando se habla, pues los abogados dicen, hombre, nosotros podemos redactar perfectamente los documentos para la protección de la persona con discapacidad, y es verdad, esto no se puede negar, ¿no? Pero sin embargo yo creo que a diferencia de lo que puede ocurrir en otras clases de documentos, las autoridades encargadas de proteger a la persona con discapacidad son el juez en la adopción de las medidas judiciales y, lógicamente, cuando se presenten situaciones contenciosas. Y en la esfera extrajudicial lo es el notario. Es decir, el artículo 12 de la Convención de Nueva York establece que los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Pues bien, el aseguramiento en el ordenamiento jurídico español de estas salvaguardias en las disposiciones sobre la propia discapacidad corresponde al notario. Dicho de otra forma, los Estados no pueden permitir que el marco jurídico creado para regular la propia discapacidad no esté asegurado por un funcionario de su confianza. Y este funcionario es el notario. Por ello, creo que el notario debe realizar en esta materia una actuación de oficio en la protección de las personas con discapacidad. Por ello, las escrituras en que se formalizan las tres medidas de apoyo a las que nos estamos refiriendo son constitutivas de la misma. La escritura en la que consta la autorregulación de la discapacidad es el título legitimador para dar eficacia a su contenido. Es decir, si como hemos visto para la autoridad judicial las autorregulaciones de la discapacidad son vinculantes, mucho más vinculantes lo serán en el plano extrajudicial, tanto para las administraciones públicas como para los particulares. Y las únicas autorregulaciones de la discapacidad que producen estos efectos vinculantes son las que constan en escritura pública. Creo que existe un criterio de números apertos en cuanto a las medidas de apoyo que se pueden establecer, pero evidentemente existe un criterio de números claros o cerrados en cuanto al medio o a la forma en que estas medidas se deben plasmar. No ignoro, y se ve en algunos tratados que se sostienen por algunos autores, que pueden existir apoyos designados por la persona con discapacidad al margen de la escritura pública. Pero creo que aquí se cae en una confusión. Una cosa es que el juez deba tener en cuenta lo que en relación a sus medidas de apoyo haya hecho constar la persona con discapacidad al margen de la escritura pública, sobre todo cuando la escritura no existe, como medio de atender a su voluntad, deseos y preferencia, y otra cosa es que sin más pueda dar preferencia a estas que no constan en la escritura pública sobre las que constan en la misma. El juez no puede, en los supuestos previstos, solamente puede, en los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 272, prescindir de las medidas voluntarias. Es decir, cuando existan circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableció o alteración de las causas expresadas por ella o que precisamente tuvo en cuenta en sus disposiciones. Y por último, tampoco
Deben confundirse las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, objeto de nuestro estudio, con los apoyos que permitan a una persona con discapacidad física o sensorial comunicarse y relacionarse con terceros para poder ejercitar su limitación en su capacidad jurídica. Son los supuestos contemplados fundamentalmente en el artículo 25 de la ley de notariado. Una cosa es la discapacidad física y sensorial, que puede necesitar de apoyo, y otra cosa es la expresión de la capacidad jurídica. En síntesis, a mi juicio se puede afirmar que cuando la persona con discapacidad ejercite su capacidad jurídica con los apoyos judicialmente establecidos o los provistos por ella en las escrituras públicas reguladoras de su propia discapacidad, es cuando se encuentra en una situación igual a las demás personas que no tengan discapacidad para su desenvolvimiento jurídico y el desarrollo pleno de su personalidad. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de los documentos de autorregulación? En base al derogado artículo 223 del Código Civil, el documento que contenía la regulación global de la propia discapacidad era el adecuado para diseñar el traje a medida a la situación jurídica de la persona con discapacidad. Esta expresión de traje a medida se debe a nuestro queridísimo Rafael Leña. La primera vez que yo lo leí fue en los trabajos de Rafael, y ya lo dicen en cualquier tratado, y desde luego dice la jurisprudencia constantemente. Eso se dice traje a medida. Yo a veces la rectifico y digo, hombre, a lo mejor no se necesita un traje, a lo mejor con una chaqueta basta, pero bueno, la expresión traje a medida se debe a Rafael. Por lo tanto, el artículo 223 del Código Civil se consideraba adecuado para el traje a medida. Y en él se incluía, en gran número de ocasiones, los poderes preventivos, que incluso se preveía en aquellos tiempos la autotutela. Pero sin embargo resulta curioso que así poderes preventivos y autocuratela se recogía en la redacción original del artículo 225 del Código Civil en el proyecto que el Gobierno presenta al Congreso. Pero sin embargo, en virtud de una enmienda del Congreso de los Diputados, se suprime como componente, como integrante de este artículo, los poderes preventivos y la autocuratela. Además, la verdad es que cuando te entretienes en ver la justificación de las enmiendas, pone, ¿cómo se llama? Razones técnicas. Y tal. Bueno, hombre, explico usted un poquito más, ¿no? Pero es por razones técnicas, porque poderes preventivos y autocuratela lo sacan de este documento global de autorregulación de la discapacidad. Creemos que dicha supresión del documento de voluntades anticipadas, como digo, aunque no está explicado, pretende destacar que el supuesto que está regulando en el artículo 255 del Código Civil, voluntades anticipadas o previsión global, es aquel en que la persona prevé ejercitar ella su capacidad jurídica con medidas de apoyo. Es decir, pero no cuando sea sustituida en su ejercicio, bien a través de los poderes preventivos o a través de la curatela representativa. Sin embargo, esta interpretación yo creo que responde, aunque es la que yo hago, creo que responde a una disección del artículo y quizás a un planteamiento más dramático que realista. Porque la inclusión en un documento que pretende hacer una regulación global de la discapacidad, tanto la inclusión de la autocuratela como de los poderes preventivos es algo positivo y facilita desde luego el traje a medida del que tanto se habla. Hay muchas medidas que la persona quiere establecer la autorregulación de la discapacidad que si no se hacen efectivas a través de un poder preventivo no se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, creo, a mi juicio, esta supresión lo que puede tener de interesante es que nos hace ver que estamos en presencia de medidas de apoyo voluntaria, pero a través de tres negocios jurídicos diferentes. Y ello es lo que a nuestro juicio debe plasmarse en la escritura pública si pretendemos que sea comprensivo de toda la discapacidad. Dicho de otra forma, en una sola escritura pública
puede comprender negocios jurídicos diferentes, máxime si todos ellos responden a una misma causa jurídica. Ellos así, pero los negocios jurídicos no deben mezclarse y dejarse claro en la escritura que no recoge un único negocio o una única declaración de voluntad, sino separar debidamente cada uno de ellos. Es lo que creo que deberá hacerse en este caso, cuando la persona así lo quiera, recoger las 3 declaraciones de voluntad en un solo documento, pero separada debidamente cada una de ellas, es decir, lo relativo a voluntades anticipadas, la autocuratela y los poderes permitidos. Incluso hay que tener en cuenta que la capacidad puede no ser igual para las 3 medidas. Y en la comunicación que se haga al registro civil por el notario debe dejarse claro que no se trata de un único negocio, lo que se recoge, sino de 3 negocios jurídicos diferentes. ¿Quiénes pueden otorgar esta clase de documentos? Bueno, la contestación, en principio, en cuanto a las personas físicas, puede ser sencilla, las personas mayores de edad y los emancipados. Pero, sin embargo, el tema, por así decirlo, se complica, se hace más interesante cuando nos dice el artículo 255 del Código Civil, que puede hacerlo incluso cuando estas personas se encuentren en una situación de discapacidad. Es decir, el artículo 255 nos dice que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, fijar en estas 2 palabras clave, en previsión, es un futuro, o apreciación, que es un presente, de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever o acordar en la escritura pública las medidas de apoyo relativas a su persona o bienes. Por tanto, en el primer caso, en previsión, la persona no tiene discapacidad. En el segundo caso, la persona que la aprecia es porque tiene discapacidad. El notario, por tanto, deberá apreciar en estos momentos la capacidad mental del otorgante, es decir, su actitud para adoptar las previsiones que pretenda. Ahora bien, en este caso de la discapacidad, creemos, de la persona otorgante, creemos que debe distinguirse según tenga medidas de apoyo voluntarias o judiciales o que carezcan de ellas. A nuestro juicio, si las medidas son voluntarias, no vemos inconveniente en que puedan modificarlas, con el apoyo institucional del notario y con los apoyos que la persona con discapacidad y el notario estimen preciso. Lo contrario sería decir que esta persona está prisionera de su propia escritura autorreguladora de la discapacidad. El notario, por tanto, creo que si son voluntarias, las puede perfectamente modificar. Si las medidas de apoyo son judiciales, en lo que la resolución judicial no haya establecido apoyo o representación por parte del regulador, creemos que la solución debe ser la misma que en los casos anteriores. Recordemos que actualmente en las resoluciones judiciales se dice que de una manera pormenorizada se determinen los actos para los que se necesite la asistencia, los actos para los que se necesite la representación. Y en aquello que no se siga ni asistencia ni representación, la persona con discapacidad podrá actuar. Pero si se trata de hacer una regulación de la discapacidad respecto de actos para los que judicialmente se estableció la necesidad de la curatela asistencial o representativa, ni la persona discapacitada con las ayudas o con la asistencia correspondiente, ni el curador representativo podrán otorgar una regulación diferente de su discapacidad. A nuestro juicio, aquí habrá que acudir necesariamente a la modificación judicial de las medidas acordadas. Ahora bien, cuando la persona con discapacidad carece de medidas de apoyo y pretende hacer una autorregulación de su discapacidad, es frecuente leer o escuchar que bastará con el apoyo del notario y que este es la medida de apoyo institucional a la persona discapacitada. Esto es así, pero sin embargo creemos que debe actuarse con gran prudencia.
A nuestro juicio, las exigencias por el notario, cuando se trata de un acto concreto o del establecimiento de una medida de apoyo puntual, no deben ser la misma que cuando se haga una autorregulación global de la discapacidad o incluso de un poder general parapléjico. Y no porque aquellos actos carezcan de trascendencia, sino porque en estos actos se está examinando la capacidad mental para un acto concreto, en un momento concreto, que producirá generalmente efectos inmediatos. Sin embargo, en una autorregulación de la propia discapacidad se está estableciendo un marco jurídico para que en el futuro esa persona con discapacidad ejercite plenamente o ejerciten en su nombre su representación. Si a la autoridad judicial, para el establecimiento de las medidas de apoyo, se les exige legalmente en los procedimientos una serie de garantías, creemos que el notario también tiene que otorgar garantías, eso sí, adecuadas a su función, que evidentemente es distinta de la judicial. Por ello, hacemos nuestro totalmente, para este caso, la circular informativa de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado del 27 de septiembre del 2021 sobre el ejercicio de capacidad jurídica por las personas con discapacidad, por lo menos en este caso. No lo digo que en el caso general, en todos los demás supuestos, habría que matizar un poco más. Porque en parte esta circular lo que está adaptando a la función notarial es el procedimiento que veíamos antes del artículo 42 bis de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Está estableciendo para el expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo, las está adaptando. Y lo que se recomienda fundamentalmente es una acta previa en la que se haga constar los medios materiales y humanos que han llevado al notario a considerar que la persona tiene discernimiento suficiente para el acto de que se trate. Al regular los poderes preventivos y la autocuratela, es curioso que el Código Civil no contempla la situación de discapacidad del otorgante, por lo que surge la duda si se podrán otorgar estos poderes o designar autocurador una persona con discapacidad. Solamente se prevé en el artículo 255. Ahora bien, respecto de los poderes preventivos, a mi juicio, la contestación es clara, puesto que su regulación está en el capítulo dedicado a las medidas de apoyo voluntario y el artículo 255 es una disposición de carácter general. Por tanto, si es una disposición de carácter general, se aplicará al supuesto específico de los poderes generales. Más difícil es sostenerlo en materia de autocuratela, porque yo creo que es una omisión del legislador. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de la doctrina que se ha ocupado de este tema no considera lógico que la autocuratela, que exista al final un control judicial, no se pueda hacer la designación por persona con discapacidad. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser designados titulares de las medidas de apoyo? También parece fácil la contestación, puesto que pueden ser titulares de las medidas de apoyo las personas mayores de edad, y dice el Código Civil que no les afecte ninguna prohibición. El artículo 275 del Código Civil, al referirse al nombramiento del curador por el juez, dispone además que sean aptas para el adecuado desempeño de su función. Creo que esta exigencia vincula a la autoridad judicial. Es una exigencia, en cierto sentido común, es decir, el designado en una medida voluntaria deberá ser apto para ello. Pero quien deba apreciar esa idoneidad al regular su propia discapacidad será el otorgante. El notario podrá asesorar, pero no puede entrar a calificar la idoneidad de esta persona. Por otra parte, este mismo artículo 275, al referirse a la autocuratela, establece que no podrán designar su curador a una persona jurídica con ánimo de lucro, o que careciendo de ánimo de lucro no tenga por finalidad la promoción de la autonomía y la asistencia a la persona con discapacidad. Pues bien, al tratarse esta prohibición limitadora de la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad, no creemos que pueda aplicarse
a medidas de apoyo diferentes de la curatela. Por tanto, no vemos obstáculo alguno para que una entidad con ánimo de lucro pueda ser designada por la persona con discapacidad, apoderada preventiva o titular de cualquier otra medida de apoyo. Por otra parte, existe un artículo que no es muy feliz en su redacción en este párrafo, que es el artículo 250 del Código. Dice que no podrán ejercitar ninguna de las medidas de apoyo quienes en virtud de una relación contractual presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. A diferencia del caso anterior, este artículo está, a diferencia del caso anterior, que como decíamos, se refería al nombramiento del curador, este artículo 250 de las medidas asistenciales se encuentra en el capítulo de las disposiciones generales. En síntesis, no pueden ser titulares de medidas de apoyo las personas a las que se refiere el artículo 250, teniendo en cuenta que los apoderados son titulares de una medida de apoyo. Como decimos, es un artículo problemático y, a nuestro juicio, desafortunado y confuso. Y la confusión fundamental la origina la palabra asistencial, pues gran parte de las medidas de apoyo suponen una asistencia. Recordar que dice que no puede ser quienes en virtud de una relación contractual presten servicios asistenciales, cuando parte de todo el apoyo es la asistencia. Una interpretación, sin embargo, creo que lógica de este artículo, supone que, o supondría, que quien realice cualquier asistencia a la persona discapacitada como consecuencia de un contrato no podía ser titular de ninguna medida de apoyo. Ello supone una discriminación a la autonomía de la persona, que no puede elegir libremente quién puede apoyarle. Pero sin perjuicio de que algunos sostienen que esta prohibición solamente afecta a las medidas judiciales y no a las voluntarias, yo creo que esa interpretación, que la podéis leer en bastantes sitios, a mi juicio no es correcta. No es correcta porque hubo una enmienda precisamente en el Congreso de los Diputados intentando limitarla solamente a las medidas judiciales y se rechazó. O sea, es muy peligroso sostener que solamente se aplica a las medidas judiciales. A mi juicio, sin embargo, apoyándonos en la Ley de Protección Patrimonial a las personas con discapacidad, es decir, la Ley del 2003, a la que se repite la ley que estudiamos, es decir, la 8 de 2021, al tratar de conceptuar la discapacidad, yo creo que las disposiciones del párrafo último del artículo 250 solamente pueden aplicarse a quienes en virtud de una relación contractual ayuden a la persona discapacitada, así las define la ley del 2003, para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, de forma continua o varias veces al día. No comprende, por ejemplo, os pongo un ejemplo, si en previsión de su discapacidad se designa para que le asista a la persona en todos sus, diríamos, asuntos jurídicos, en todas sus relaciones contractuales, un despacho de abogado X con el cual tiene o tenía la persona con discapacidad una relación contractual. Está exigiendo la asistencia de este despacho para los asuntos que puedan afectar. Aquí existe una relación contractual, pero no consideramos de modo alguno que pueda estar prohibida por el párrafo segundo del artículo 250. Por otra parte, este artículo 275 del Código Civil, el artículo 275 establece una serie de inhabilidades para ser titular de medidas de apoyo. Y entre otras, no me voy a detener, son muchas, entre otras se refiere a quien tenga conflictos de intereses con la persona que precise el apoyo. No vamos a detenernos en lo que es el conflicto de intereses. Pero simplemente quiero destacar que a nuestro juicio este conflicto de intereses se puede salvar. Pero lo que no se puede salvar es de una manera genérica, sino que hay que hacer constar
cuál es el hecho del conflicto entre el otorgante del documento y la persona titular de la medida de apoyo. Es decir, demostrar que esta persona sabe que existe el conflicto y que no obstante su existencia, el otorgante lo deja salvado expresamente en la escritura reguladora de su discapacidad. A mí, la frase así general, que podrá actuar incluso cuando exista conflicto de intereses en un tema de discapacidad, yo lo encuentro muy eficaz. Creo que hay que decir cuándo puede existir el conflicto y no solamente existiendo, yo lo dejo salvado. Como sabéis, se puede nombrar una o varias personas como titulares de las medidas de apoyo. El nombramiento de varias personas puede hacerse para que actúen de forma simultánea. No me detengo en ello. Sin embargo, sí que permitirme que me detenga, aunque sea un momento, en la posibilidad de la designación por un tercero de este titular de las medidas de apoyo, que sea el tercero el que las designe. Esto está previsto en cuanto a la autocuratela por el Código Civil en el artículo 274. Dice que se podrá delegar en el cónyuge o en otra persona la elección del curador, dice, de entre lo relacionado en escritura pública por la persona interesada. No es tampoco claro en todo el artículo, pero a nuestro juicio lo que está diciendo es que el cónyuge puede elegir como curador a cualquier persona, lo cual es interesante. Por ejemplo, pues un matrimonio que tenga varios hijos, se le dice que sea el cónyuge el que pueda designar el curador. Pero, sin embargo, cuando la persona que puede hacer la elección es un tercero, es decir, que no sea el cónyuge, solamente puede hacer la designación entre los designados en la escritura por la propia o por el propio otorgante. Esto se está permitiendo en el artículo 274 solamente en la autocuratela. Pero claro, si se permite respecto al nombramiento del curador, que diríamos que es la figura más importante, lógicamente también podrá hacerse respecto a quien se designe con titular de concretas medidas de apoyo en el documento de voluntades anticipadas. Pero, sin embargo, de los poderes preventivos nos encontramos con un obstáculo, que es el 261. El artículo 261 dice que el ejercicio de las facultades representativas será personal, sin perjuicio de la posibilidad de comentar la realización de uno o varios datos concretos a terceras personas. Y añade, aquellas facultades que tengan por objeto la protección de la persona no serán delegables. Parece que este artículo está prohibiendo la sustitución en los poderes preventivos con algunas excepciones. Por ello, hay que tener cuidado en la redacción de estos poderes, no incluir sin más la facultad de sustitución como una facultad sin más que no tenga importancia. A nuestro juicio, lo que está prohibiendo este artículo es que el cargo de apoderado general, como titular de una medida de apoyo, porque un apoderado general no es titular de una medida específica, sino titular general de una medida de apoyo, pueda ser sustituido, pero no prohíbe que se pueda encargar y por ende delegar facultades para actos concretos. Es decir, es lo mismo que ocurre en las representaciones penales. Por ejemplo, el titular de la patria potestad o el titular de un menor no puede sustituir su cargo en otra persona, pero sí apoderar para determinados supuestos. Cuando se trata de la autocuratela, el comienzo del ejercicio de las medidas de apoyo, pues no tiene dificultad, porque se trata de una propuesta de nombramiento que no se hace efectiva hasta que el juez designa al curador. La dificultad es en las voluntades anticipadas y en los poderes preventivos. Además, en los poderes preventivos se produce la situación que si se son de su existencia, la persona está como un apoderado ordinario y cuando surge la discapacidad se convierte en titular de una medida de apoyo, teniendo por lo tanto, diríamos, un estatus jurídico diferente. Por tanto, sabéis, no insistir en ello, la importancia que es determinar concretamente cuándo puede comenzar
a ejercitarse estas medidas de apoyo en relación con la persona con discapacidad. Sí que quería insistir en algo que me parece interesante, es que cuando a veces se exige para determinar el comienzo de los apoyos, se exige, por ejemplo, un certificado médico o se exige la opinión de un profesional, que sería interesante que estas manifestaciones se puedan hacer por la persona en un acta notarial y que sirva ya con carácter general para todos los supuestos concretos y no tuviera que acreditarse y que justificarse en cada momento en que el titular de la medida de apoyo la quisiera utilizar. Y por último, 2 palabras sobre las medidas de control. La importancia de estas medidas de control es grande. Los controles establecidos por las personas en previsión de su discapacidad, estos controles son prioritarios a los que establece el juez, incluso a los previstos legalmente. Por ello, es perfectamente posible que en las diferentes figuras de autorregulación de la discapacidad se dispense de la autorización judicial en los casos del artículo que el artículo 287 exige para el curador representativo. Evidentemente, se puede exigir también la autorización de personas diferentes del juez. También se podrá dispensar de los controles judiciales, de las informaciones a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. Pero, sin embargo, consideramos esencial en esta materia que si se suprimen los controles judiciales, se establezcan controles efectivos extrajudiciales. Pues creemos muy peligroso otorgar a los titulares de las medidas de apoyo facultades omnímodas e incontroladas respecto a una persona con discapacidad. Y más peligroso sería establecer en los poderes generales como cláusula destino la dispensa de autorización judicial. A nuestro juicio, los controles no deben pecar por exceso ni por defecto. Como en todo lo que se exponga en previsión de la discapacidad, habrán de adaptarse estos controles a la situación personal, familiar y patrimonial de la persona con discapacidad. El notario tendrá que advertir al otorgante de la importancia de los controles y buscar aquello que resulte más eficaz. Pues nada más y muchas gracias por vuestra atención.